quia Patre procedit, ibi testimonium periverit, et vos testimonium periveridis, quia vinicium mecum estis, ec locutus sum vobis ut non scandalizemini, absque synagogis facient vos, sed venit ora, ut omnis qui interficit vos, arbitretur obsequium se prestare Deo, et ec facient vobis, quia non noverunt Patrem neque me, sed ec locutus sum vobis, ut conveniri ora eorum, revinis camini quia ego dixi vobis. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que del Padre procede, Él dará testimonio de mí, y vosotros también le daréis, porque estáis conmigo desde el principio. Esto os he dicho para que no os escandalicéis, os expulsarán de las sinagogas, y llega la hora en que cualquiera que os dé muerte pensará hacer un servicio a Dios, y obrarán así por no conocer ni al Padre ni a mí. Os digo esto para que cuando venga la hora os acordéis de que ya os lo tenía anunciado. Pueden tomar asiento. Ante todo, algunos avisos para esta semana. Antes, todavía, hay mucha gente nueva hoy, nos presentamos. Somos la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Empezamos, por gracia de Dios y de nuestro fundador, la misa tradicional en latín tridentina, como la celebró el Padre Pío. Somos una comunidad de 4 sacerdotes: el Padre Prior, el superior que está confesando, Padre Javier Quantum, argentino; el Padre Bernardo Arizaga, mexicano; Padre, ese que vos habla, Padre Juliano de Sousa, brasileño; el Padre otro argentino, Padre Pablo Bianchetti; y el hermano Antonio, que también hace parte de nuestra comunidad, el hermano religioso brasileño también. Tenemos esa capilla acá en Bogotá, una capilla en Bucaramanga, capilla San José, y un oratorio en Medellín. Bien, mañana, para todos los que vengan, mañana lunes, como es feriado, habrá una sola misa rezada a las 10 de la mañana en la capilla. No habrá misa de 6 de la tarde, sino misa solamente a las 10 de la mañana. En esa misa estará expuesto el mitón del Padre Pío para veneración también. También, para organizarnos un poco, la veneración del mitón se hará al final de la misa. Como se hizo la misa de 8, se hará ahora la misa de 10 también. Entonces, al final de la misa, así como el movimiento de comunión, se pasará el cuadro para que todos lo puedan besar al final de la Santa Misa. También las confesiones, recuerden que van solamente hasta las 2, hasta el mediodía, no más. Recuerden también las condiciones para recibir la comunión: haber guardado el ayuno eucarístico, estar bien vestido de manera decente y estar en gracia de Dios, es decir, no tener conciencia de ningún pecado mortal no confesado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados fieles, la Divina Providencia otorgó esa gran gracia a nuestra congregación, a la Fraternidad San Pío X, por los esfuerzos, en particular de uno de nuestros sacerdotes, Padre Rubio, de tener la custodia para siempre, para la fraternidad, de esa hermosa reliquia del Padre Pío de Pietrelcina, uno de sus mitones, de sus guantes que usaba él para cubrir las llagas que había recibido como regalo, doloroso regalo de nuestro Señor. Intentemos hoy hablar un poco entonces de ese sacerdote estigmatizado, de hecho el único relatado en la historia, sacerdote y estigmatizado, que pasó por la historia de la Iglesia. Puede ser que haya otros, pero que conocemos solo él. El Padre Pío nació el 25 de mayo de 1887 en un pueblo de Italia llamado justamente Pietrelcina, siendo bautizado al día siguiente con el nombre de Francesco Forgione,
Ya su mamá era devota de San Francisco de Asís. Desde los 5 años ya decidióse consagrarse al Señor y por esa decisión empezó a tener visiones de la Virgen, de los santos y también, y ya ahí empieza ese misterio de la gracia, a sufrir ya con las apariciones del demonio. Con todo, pensaba el Padre Pío que ver a la Virgen, ver a los santos, sufrir ataques físicos del demonio era algo normal. Preguntaba cierto día una persona, un compañero suyo, ¿usted no ve a la Virgen? Preguntaba cierto día el Padre Pío, como el interlocutor respondía que no. Él intentaba justificar a su interlocutor diciendo, claro está, usted lo dice por humildad. Pensaba él que ver a la Virgen era algo normal, pasaba con todos. A los 14 años decidió más específicamente consagrarse a Dios en la congregación de los frailes capuchinos, haciendo entrar en el convento el día de Epifanía. El 10 de agosto de 1910 es ordenado sacerdote y luego después de la ordenación ya empieza a sentir los dolores en manos y pies, pero aunque todavía no tenía nada visible. Con todo, en septiembre de 1918 recibe los estigmas, esas llagas de nuestro Señor, como podemos acompañar en su misma narración. Dice él, era la mañana del 20 del pasado mes de septiembre, en el coro después de la celebración de la misa. Vi delante de mí a un personaje misterioso, semejante a aquel visto en la noche del 5 de agosto, porque ya había recibido antes la llaga del costado, que se diferenciaba en esto solamente, en que tenía las manos y los pies y el costado que chorreaban sangre. Su vista me atemorizaba. Lo que sentía en este instante en mí no sabría decirlo. Me sentía morir y habría muerto si el Señor no hubiese intervenido para sostener el corazón al que sentía salírseme del pecho. La vista del personaje se retira y yo me di cuenta que manos, pies y costado estaban perforados y chorreaban sangre. Imaginad el estrago que experimenté en este momento. Y es en esa cumbre de su entrega a nuestro Señor de Padre Pío que podemos ver uno de los rasgos más importantes de toda su vida, que es la imitación de nuestro Señor por los sufrimientos, por los sacrificios. Quizá si en ese sermón nombráramos solo las gracias que recibió de nuestro Señor, pudiera parecer que su vida fue un mar de rosas, de felicidades. Más aún, si acompañando su vida vemos que tenía de hecho un aspecto feliz, acogedor, muy juguetón el Padre Pío. Pero nuestro Señor, y esa es una primera lección para nosotros, nuestro Señor prueba a aquellos que aman. Y vemos ese sacrificio constante por toda la vida del Padre Pío. Para ejemplificar un poco, primero los sacrificios de su cuerpo. Por ejemplo, no digo todo lo que sufrió él, fue muy enfermo ya desde niño, ya era muy débil, practicó, aunque enfermo, muchos ayunos, de hecho su estómago ya casi no recibía comida, pasaba, y eso cualquier sacerdote puede saber la dificultad de eso, pasaba 15 o más horas diarias en el confesionario, pasaba horas de vigilia en oración, sufría ataques físicos del demonio, él experimentaba al menos una vez por semana los dolores de la crucifixión y coronación de espinas. Eso aparte de ese que hemos relatado ya, de los dolores de los estigmas, de pies, manos y costado. Al que después se le agregó además una llaga en el hombro, en imitación de nuestro Señor. Y a esas penas corporales se agregan a la vida de Padre Pío un sinnúmero de penas morales. El sufrimiento, y el primero de todos, de humilde como era, ve la fama que ganaba por esos estigmas. No quería ser conocido, era humilde. La desconfianza de muchos hacia la verdad de milagro, incluso hasta hoy.
y todas las pruebas que buscaban, los intentos de condena incluso por parte de la Santa Sede, imposición de aislamiento de los fieles por 2 años, las calumnias que sufrió, los atentados contra su vida, no por parte de enemigos, sino por sus vivos superiores, las traiciones sufridas por parte de los más cercanos y especialmente, y eso él mismo dice, una profunda sequedad espiritual. No tenía consuelos, Padre Pío. Dice él, prefería llevar 1000 cruces y hasta me sería dulce y llevadera toda cruz si no tuviese, esta prueba de sentirme siempre en la duda si agrado o no al Señor en mis obras. Profunda sequedad espiritual del Padre Pío, la noche oscura. Pero no nos equivoquemos, no era un sufrir por sufrir, como hace un masoquista, por ejemplo, sino un sufrir y sacrificarse por las almas. Un sufrir plenamente consentido, querido, deseado para agradar a Dios. Dice él, yo no hago el sufrimiento por el sufrimiento, lo pido a Dios, lo suplico por los frutos que me aporta. Dar gloria a Dios, me alcanza la salvación de mis hermanos en este destierro, libra a las almas del fuego del purgatorio. ¿Y qué otra cosa puedo desear? Y el hecho de que este sacerdote, que perdía hasta 2 litros de sangre diarias por los estigmas, siguiera aún vivo, caminando, haciendo su apostolado, hace ver los otros milagros del Padre Pío casi como normales. Para no citar muchos, citemos solo algunos casos de bilocación, de que estando en un lugar apareciera en otro físicamente. Sin salir de su convento, para dar ejemplos, fue visto rezando delante de la tumba de San Pío X, el día de la canonización de Santa Teresita. Fue visto también en Roma, delante del Papa, durante una audiencia, en Uruguay, para cumplir una promesa, en el cielo, volando, parando los helicópteros que atacarían a San Giovanni Rotondo, a su convento en la Segunda Guerra, y así otras más. ¿Y cómo hacía el Padre Pío para soportar tantos sufrimientos, soportar eso sin desfallecer, o, por otro lado, no caer en la vanidad por tantas gracias también que recibió? Uno de los secretos, entre comillas, del Padre Pío fue que nuestro Señor siempre le otorgó esa gracia junto con los sufrimientos y con las otras gracias de la humildad, virtud que hace reconocer nuestra miseria propia y que todo lo que tenemos de bueno viene de Dios. Dice él, si necesitamos paciencia para tolerar las miserias ajenas, más aún debemos soportarnos a nosotros mismos. En otro lugar decía, Dios enriquece al hombre que ha hecho el vacío de sí mismo. Humildad. Y la otra fórmula de la santidad del Padre Pío es la unión con Dios. Unión que se dio especialmente por el santo sacrificio de la misa. Es providencial que en un siglo de tanta búsqueda de comodidad y que incluso se hace o se intenta proponer una misa que parece más un banquete festivo que un sacrificio, nuestro Señor haya puesto este santo sacerdote que pasó la vida clavada en la cruz y que en cada misa sufría los mismos sufrimientos de la pasión de nuestro Señor. La misa es una verdad de fe, así como celebramos aquí nosotros la misa también que celebró el Padre Pío, es la renovación incruenta del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Porque el santo sacerdote, el Padre Pío, predicaba por palabra también y por ejemplo. Sufro, decía él, sobre las veces que celebraba la misa, decía el Padre Pío, sufro todo lo que Jesús sufrió en su pasión, aunque sin proporción, solo en cuanto lo puede hacer una criatura humana. Preguntado cierta vez también sobre qué beneficios trae la Santa Misa, él contestaba, no se pueden contar, los veréis en el paraíso. Cuando asistas a la Santa Misa, renueva tu fe
y medita en la víctima que se inmola por ti a la divina justicia, para aplacarla y hacerla propicia. No te alejes del altar sin derramar lágrimas de dolor y de amor a Jesús, crucificado por tu salvación. La Virgen dolorosa te acompañará y será tu dulce inspiración. En cierta ocasión le hicieron una entrevista justamente sobre el tema de la Santa Misa. Padre, preguntaba el que le entrevistaba, ¿por qué llora usted al pronunciar la última frase del Evangelio de San Juan, que recitamos al final de la misa? Y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Contesta el Padre, ¿te parece poco? Si los apóstoles con sus ojos de carne han visto esa gloria, ¿cómo será la que veremos en el Hijo de Dios, en Jesús, cuando se manifieste en el cielo? Y seguir las preguntas, ¿asiste la Santísima Virgen a su misa? Respuesta, ¿crees que la mamá nos interesa por su hijo? ¿Y los ángeles, en multitudes, qué hacen? Adoran y aman. Padre, preguntaba, ¿quién está más cerca de su altar? Todo el paraíso. ¿Le gustaría decir más de una misa cada día? Si yo pudiese, no quería bajar nunca del altar. Y en otra ocasión, decía el Padre Pío, que sería más fácil que la tierra se rigiera sin el sol que sin la Santa Misa. Y preguntado, y eso queda también como lección para nosotros, sobre el modo de asistir a la Santa Misa, decía, como asistieron la Santísima Virgen María y las piadosas mujeres, como asistió San Juan al sacrificio eucarístico y al sacrificio cruento de nuestro Señor en la cruz. Así que, sobre cualquier duda que tengamos nosotros de cómo portarnos durante el santo sacrificio de la misa, o de cómo vestirnos, o de cómo asistir a la Santa Misa, basta preguntarse cómo lo hicieron nuestro Señor, Nuestra Señora y San Juan al pie de la cruz. Ese es el modo. Ese es el modo de portarse, ese es el modo de rezar, ese es el modo de vestirse. Se podría hablar mucho más, pero tomemos pues ese pequeño propósito, por lo menos, que es grande al final, de imitar en algo las virtudes de ese santo sacerdote, cuya reliquia tenemos la gracia hoy de venerar, así como él imitó a nuestro Señor. Ofrezcamos nosotros también sacrificios en reparación de los pecados nuestros y de los demás también. Pidamos y ejercitemos esa misma humildad, reconociendo las gracias que Dios nos dio, y amemos sobre todo al santo sacrificio de la misa de siempre, ese tesoro guardado por toda la tradición de la Iglesia, que nos acerca de hecho al Calvario y que nos puede llevar también al cielo. Si aprovechamos esa gracia de poder venerar esa hermosa reliquia para cambiar de vida, quizá nos avecina también el Padre Pío en el cielo. Ave María Purísima.